Bienvenidos hermanos, les damos las gracias por permitirnos llegar una vez más hasta la comodidad de sus hogares a través de este canal. El día de hoy vamos a estar teniendo un estudio bíblico como cada jueves a cargo de nuestro pastor. Esperamos de que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que ojalá lo pueda compartir. El tema de este estudio bíblico será nuestra alta vocación. Esperamos de que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Ahora quedan a cargo del pastor para que él esté desarrollando este tema. Es una bendición muy grande poder una vez más llegar por este medio hasta ustedes y así poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a estudiar ahora la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. En medio de esta pandemia, mis hermanos, hemos visto cómo los trabajadores de la salud han demostrado su vocación en el servicio, ¿verdad? Ellos no escatiman esfuerzo, se nota que no le tienen miedo a lo que están haciendo y están ahí, pero también tienen una vocación de sacrificio ellos. Ellos dejan su familia por un tiempo para ir a desarrollar sus labores en el hospital o en el centro de salud en el cual trabajan. Y están arriesgando su vida realmente porque ellos son los que están en contacto no solamente en este momento con el COVID-19, sino que también con múltiples enfermedades, problemas de salud de personas que llegan a los centros hospitalarios y pueden contaminarles también. Sin embargo, ellos están allí. Queridos hermanos, esto es parecido a la vocación cristiana. Esta debe ser claramente vista por los que nos rodean. Es que, mis queridos hermanos, el llamado a la vocación cristiana nos debe llevar a ser diligentes y a dar fruto. Voy a leer una parte nada más de lo que vamos a estar estudiando este día. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Qué preciosa porción esta que acabamos de leer. Pero vamos a comenzar esta carta desde el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 11. En los primeros versículos encontramos que los que hemos sido justificados en Cristo somos benditos. La carta que el apóstol Pedro escribió, esta segunda carta, fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo. Él estaba a punto de ser asesinado y en esta carta el autor se identifica interesantemente como Simón Pedro. Ya vamos a leerlo. Y no se dirige a una iglesia en específica, sino que se dirige a los cristianos en general. La carta es una severa advertencia realmente a los cristianos. Está destinada a ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas extrañas y prácticas reprochables que se habían introducido dentro de la iglesia. Pero veamos cómo se presenta, aparte de presentarse Pedro como Simón Pedro, y se da dos títulos él. El primero es que se presenta como siervo y apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra que encontramos aquí para siervo es doulos, que está en contraposición con Kyrios o Señor, esclavo versus Señor. Él se describe a sí mismo como doulos, como esclavo del Señor.
Es decir, que él está diciendo que no se pertenece ni actúa por sí mismo. Es que, mis queridos hermanos, el siervo está totalmente subordinado a su Señor, pero también se identifica como apóstol de Jesucristo. Significa que el apóstol no dice lo que él quiere o lo que se le viene a la cabeza, sino que a él se le ha confiado lo que tiene que decir. El Señor le ha enviado a él y él tiene que ser fiel a la enseñanza que el Señor le ha dado para que pueda compartirla con los demás. Como ya dijimos también, los destinatarios son los que han alcanzado la justicia en Cristo. No es un grupo particular de una iglesia, sino que es para todos aquellos que hemos alcanzado fe en la justicia de Cristo, incluyéndonos ahí a nosotros. Y es lo que dice también el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es que la justicia delante de Dios es muy importante para poder tener una recta comunión con Él o una adecuada comunión con Él. Nosotros somos pecadores y somos incapaces de poder encontrar justicia propia. Nadie puede alcanzar a satisfacer la demanda de Dios. Por lo tanto, el Señor tomó la iniciativa y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó ahí nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras transgresiones y fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Y esa resurrección de Cristo es la que garantiza nuestra justificación delante de Dios. Es decir, hemos sido justificados por la fe en Cristo, por creer en ese sacrificio inmenso que Él hizo en la cruz del Calvario, y ahora nosotros podemos tener libre acceso al trono de la gracia, gracias a esa justicia que Dios propició a través de su Hijo Jesucristo, porque nuestra propia justicia es incapaz de llevarnos a ningún lado. Y hay algo más que me encanta en este primer versículo, y es que dice que la fe de ellos, es decir, de la iglesia, ¿verdad?, es igual de valiosa que la de los apóstoles, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro, igualmente preciosa. A todos los que creen, aunque no han visto a Cristo, les es tan preciosa como la fe de Pedro y como la fe de los que sí vieron al Señor Jesucristo. Es decir, querido hermano, que su fe y mi fe es tan valiosa como la que Pedro tenía. Ellos ejercieron fe y vieron a Jesucristo. Nosotros hemos ejercido fe sin verlo. Es el mismo valor que tiene nuestra fe a la fe de aquellos hombres de Dios. Porque la fe echa mano de las mismas promesas grandísimas y preciosas y de la misma justicia de Dios nuestro Salvador. La común salvación, la fe una vez entregada a los santos. Esa es la fe preciosa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, encontramos también aquí en el versículo 2, una petición por parte del apóstol Pedro, que le sea multiplicada gracia y paz. Versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro habla de la gracia y la paz que nos vienen por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo, quiere decir una relación personal cada vez más íntima con Jesucristo, cada vez más grande, más cercana a Él. Después de haber leído estos dos versículos, viene a mi mente lo que pudo haber estado pensando el apóstol Pedro cuando escribió esta carta. Me imagino que estaba pensando en lo que aconteció en la casa de Cornelio, recuerdan, el primer gentil convertido al evangelio, que los judíos veían a los gentiles como abominables. Es más, un judío no podía comer con un gentil, no podían estar juntos en la misma mesa, porque era una persona inmunda. Sin embargo, el Señor le presenta a Pedro aquella visión, entra en éxtasis y le presenta aquella visión en donde
le enseña un sinnúmero de animales inmundos y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dice: jamás ha entrado ninguna cosa inmunda a mi vientre. Y se le repite en 3 ocasiones la visión. Luego encontramos que el Señor le dice que van a llegar unas personas ahí a buscarlo y que se vaya con ellos. La sorpresa es que estas personas eran los enviados por Cornelio para hacer llegar al apóstol Pedro a su casa, y es sorprendente lo que ahí pasa. El Señor utiliza a Pedro para explicar lo que había ocurrido con Jesucristo, que había muerto, que había sido sepultado, pero que había resucitado al tercer día. Y en ese momento, cuando el apóstol Pedro estaba presentando la verdad gloriosa del Evangelio a Cornelio y a su casa, el derramamiento del Espíritu también ocurre en ellos. La gracia de Dios se manifiesta sin haber siquiera ido a la sinagoga, sino que por pura fe, sin haber sido circuncidados, por pura gracia, por la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol dice que es una fe tan valiosa la de ellos como la de los gentiles también, como la nuestra. Por la fe en Jesucristo ahora nosotros podemos tener salvación. La gracia de Dios también a nosotros nos ha hecho hijos de Dios. Hemos sido justificados por la fe en Cristo. Muchos creyentes quieren más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración, mediante la comunión con otros creyentes. Es que para disfrutar de los privilegios que Dios ofrece generosamente, tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice entonces Pedro a continuación. Y el apóstol Pedro nos recuerda lo que el Señor ha hecho por los suyos. El poder para crecer no viene de nuestro interior, sino que viene de Dios. Él ha hecho todo. Como no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, Dios nos permite ser participantes de la naturaleza divina a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, mis queridos hermanos, Él nos da su Espíritu Santo, el cual nos capacita para vivir para Él. Entonces, el apóstol Pablo les dice a los destinatarios que nosotros, y ellos también hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La expresión todo cuanto hace énfasis a la plena provisión que Dios ha hecho para la vida del creyente. La piedad aplica una actitud de reverencia y un estilo de vida agradable a Dios. Pero esto ha sido únicamente dado, como dice el versículo 3, por el poder divino, por su divino poder. Es que Él es el Cristo del poder. En Él, mis queridos hermanos, radica el poder divino que no puede ser derrotado ni frustrado en última instancia. El amor de Cristo siempre está respaldado por su poder y es por tanto un amor victorioso, mis queridos hermanos. Versículo 3, la última parte dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verdadero conocimiento. Los destinatarios de esta carta han llegado a tener un genuino conocimiento de Cristo, que les ayudará a diferenciar entre las verdaderas y las falsas doctrinas. Es sumamente importante. Por eso es que mi insistencia permanente es que reflexionemos directamente en las Escrituras todos los días sin descansar, sacar un tiempo para dedicarlo a la oración y para dedicarlo a la lectura, a la reflexión, a la meditación de la palabra de Dios, para que su palabra poco a poco vaya echando raíces en nuestras vidas, pero no solamente en el sentido de que ella eche raíces en nosotros, sino que también nosotros echemos raíces en esa palabra viva. Por eso es que el apóstol Pedro también ya les ha dicho en su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
porque es el único alimento que nos va a hacer permanecer firmes y nos va a enseñar el camino que debemos de seguir. El apóstol Pedro en el versículo 4 continúa diciendo que lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él es el Cristo de preciosas y grandísimas promesas. Eso no quiere decir tanto que Él nos trae grandes y preciosas promesas, como que estas promesas, como que en estas promesas se hacen realidad. Una vez que conocemos a Jesucristo, siempre que nos encontramos en las Sagradas Escrituras una promesa que empieza con las palabras quien quiera que, nosotros podemos decirnos inmediatamente, ese soy yo. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí Pedro está usando una expresión que los pensadores paganos conocían muy bien. Ellos hablaban mucho de participar de la naturaleza divina, más que eran filosofía griega la que en esa época del imperio estaba en auge. Si bien es cierto, los romanos habían conquistado militarmente a los griegos, pero los griegos los habían conquistado a los romanos académicamente, filosóficamente. Por eso es que ellos creían todo este montón de cosas. Pero había una diferencia. Ellos creían que el hombre tiene una participación en la naturaleza divina en virtud de ser hombres. Pero todo lo que las personas tienen que hacer es vivir de acuerdo con la naturaleza divina de la que ya participan. El problema es que la experiencia lo contradice abiertamente. Por todas partes vemos amargura, odio, vicios, crimen. Por todas partes vemos el fracaso moral, la impotencia y la frustración. El hombre tiene en sí la capacidad para participar de la naturaleza de Dios, pero esa potencia, queridos, solo se puede hacer realidad en Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Al final del versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pedro tenía que enfrentarse a un grupo de personas que usaban la gracia de Dios como una licencia para pecar. Proclamaban que la gracia era suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado y tergiversaban la doctrina evangélica de la justificación del pecador por la fe en Jesucristo, convirtiéndola en la justificación del pecado. El que una persona hable así solo puede significar que quiere pecar. Pero Jesucristo es la persona que puede ayudarnos a vencer la seducción de los deseos del mundo y limpiarnos con su presencia y poder, mis queridos. Entonces, hemos visto que el Señor ha hecho todo por nosotros. Ante este hecho de que el Señor ha hecho todo por nosotros, también nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Pero ¿cuáles son esas responsabilidades? Pedro dice que debemos aplicar toda nuestra energía para equiparnos con una serie de grandes cualidades. Debemos aplicar toda nuestra energía en esto. Ese es el llamado que él hace. Es decir, en la vida cristiana, el supremo esfuerzo personal debe cooperar con la gracia de Dios. Como dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el apóstol Pedro nos invita a ser diligentes. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice. Pedro exhorta a sus lectores a que se equipen sus vidas con todas las virtudes que él va a presentar a continuación. Y ese equipamiento no debe limitarse al mínimo necesario, sino ser abundante, ser generoso. En la vida cristiana tiene que haber un avance moral constante. La vida cristiana no debe ser un espasmo inicial seguido por una inercia crónica. Desgraciadamente, eso es lo que a veces ocurre en nuestras iglesias o en nuestras vidas.
empieza por la fe, todo arranca por la fe. Para Pedro la fe es la convicción de que lo que Jesucristo dice es verdad y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas y consagrar a sus demandas. Pero no nos quedamos solo ahí inertes, sin movimiento, solo reuniéndonos los domingos por la mañana o entre semana asistiendo. La fe es el inicio nada más, por eso es que el apóstol dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. A la fe hay que añadirle este ingrediente precioso. La palabra griega es arete y es una palabra muy rara en el Nuevo Testamento, pero es la palabra griega suprema para virtud en cualquier sentido de la palabra. Es decir, quiere decir excelencia, virtud. Esta es la virtud que hace que una persona sea buena ciudadana y amiga. Es la virtud que nos hace expertos en la técnica de vivir como es debido. La fe debe conducir no a la vida retirada de allá, de aislados, como esas personas que se van a vivir a una celda, sino a una vida efectiva en el servicio de Dios y de la humanidad. Y debe conducir al valor de mostrar siempre a quién se pertenece y a quién se sirve. Pero también a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento es la habilidad de aplicar lo que sabemos. Así que a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud ese conocimiento o eficacia. La virtud y el conocimiento son muy importantes, pero tenemos que tener sabiduría para practicar el hecho de andar en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, agradando a Dios, pero teniendo buena relación también con los seres humanos. Pasamos al versículo 6 y ahí nos dice que al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Al conocimiento práctico hay que añadirle autocontrol, dominio propio. Quiere decir literalmente la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Templanza, como lo dice Pablo a los Gálatas, cuando está hablando acerca del fruto del Espíritu. Es el estado en el que la razón está totalmente sometida a la pasión. La carne nos pide cosas que no le agradan al Señor, pero entonces ahí actúa el dominio propio, que es capaz de decir no. Al dominio propio también paciencia. Debe añadírsele paciencia. Crisóstomo la llama la reina de las virtudes. Y consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos puede hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso adelante y hacia arriba. Santiago escribe acerca de la paciencia en su capítulo 1. Dice que la prueba de la fe produce paciencia. Y esa paciencia nos lleva a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Por eso es importante que en medio de las situaciones adversas, en medio de las situaciones difíciles, tengamos paciencia, pero es una paciencia no solo de quedarnos allí con las manos cruzadas, sino que una paciencia activa, moviéndonos también en el sentido de que nosotros sabemos plenamente que el Señor tiene el control de todas las cosas y que lo que está haciendo en nuestras vidas es forjándonos a la imagen y semejanza de Cristo. A la paciencia, piedad. Muchas veces confundimos esta palabra con algo externo. Ah, miren qué piadoso esa persona, cómo se viste o cómo anda. Pero la persona que tiene piedad es aquella persona que siempre adora a Dios correctamente y le da lo que es debido, pero también sirve siempre correctamente a sus semejantes y les da lo que les es debido. Está en la debida relación tanto con Dios como con sus semejantes. A la piedad, afecto fraternal. La palabra original es Filadelfta, que quiere decir literalmente el amor de los hermanos. Es que es muy peligroso que en nuestra vida religiosa podamos pensar que los hermanos nos están estorbando.
y pensar que, no puedo atender a un hermano X o Y porque yo estoy en mi tiempo devocional o estoy en mi tiempo de oración o en mi tiempo de estudio de la palabra. Las demandas ordinarias de las relaciones humanas pueden hacerse molestas y podemos estar tapándolo con una religiosidad. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que hay algo que no funciona como es debido cuando la religión considera molestas las exigencias de las relaciones personales. Y termina esa idea diciendo que a ese afecto fraternal hay que agregarle amor. La escala de las virtudes cristianas deben culminar realmente en el amor cristiano. El afecto a los hermanos no es bastante. El cristiano debe aspirar a un amor que es tan amplio como el amor de Dios, que hace salir su sol sobre los justos y sobre los injustos, y envía su lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Queridos, el cristiano debe mostrar a todas las personas el amor que Dios le ha mostrado a él. El versículo 8 y 9 nos enseña que debemos ser diligentes, no debemos estar ociosos, sino que debemos dar fruto, versículo 8 y 9, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vea qué triste, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La verdad es que la felicidad depende tanto del don de Dios, pero también de nuestro propio esfuerzo. Claro, no nos ganamos la salvación, que no se me malinterprete, que no se me malentienda. La salvación es un regalo de Dios, no podemos ganarnos la salvación. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, tenemos que aplicar toda nuestra energía para conseguir el objetivo de una vida de amor. Pedro exhorta seriamente a los suyos a que se esfuercen por ascender esta escala de las virtudes que ha presentado, que ya hemos hablado arriba. El progreso es un camino que conduce a más progreso. El mantenernos ascendiendo en la escala de las virtudes es acercarnos al conocimiento de Jesucristo. Y cuanto más escalamos, tanto más podemos escalar. Por otra parte, si nos resistimos a hacer el esfuerzo de seguir hacia arriba, ciertas cosas sucederán. Nos iremos quedando ciegos, nos quedaremos sin la lámpara del conocimiento de Jesucristo que ilumina el camino. Nos volveremos cortos de vista, como el problema de la miopía, y es un peligro inminente caminar sin Cristo. Finalmente, el versículo 10 y 11 nos animan a estar siempre en alerta, no olvidando que hemos sido llamados por Dios para servirle. Debemos crecer en nuestra vocación y elección. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí tenemos una demanda sumamente significativa. Por una parte, todo es de Dios. Lo que ya hemos hablado, es la llamada de Dios la que nos da entrada en la comunión de su pueblo. Sin su gracia y sin su misericordia no podríamos hacer ni esperar nada, pero eso no nos absuelve de todo posible esfuerzo. Por eso es que Él dice que en el versículo 10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y hay algo más que nos aclara el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto? Ellos no tenían la ley todavía, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, tomó a bien liberarlos, sacarlos
de esa esclavitud. Y ellos deberían haber estado felices porque el Señor los había sacado y liberado de Egipto y de la bota de los que los tenían esclavizados. Tenían que estar muy agradecidos y tenían que buscar por todos los medios agradar al Señor con sus vidas. El Señor también ha hecho todo por nosotros. Hay una historia muy bonita sobre una esclava que estaba siendo vendida en el mercado en una ciudad de Estados Unidos para la época del esclavismo, y había un hombre que tenía puestos los ojos en ella y la quería comprar para hacer atrocidades con ella. Era una esclava muy bonita. Y había un hombre cristiano que vio las intenciones de este hombre y comenzó él ahí a ofrecer más dinero a la hora de estar queriéndola comprar, a la hora de la subasta. Y el hombre malo decía una cantidad y el cristiano subía la cantidad. Y así estuvieron por un tiempo. Cuando llegaron a una cantidad muy alta, el hombre malvado pensó que no valía la pena gastar tanto dinero por una esclava. Entonces el hombre cristiano la compró, la bajó del podio donde estaba, le quitó los grilletes, las cadenas cuando salieron de la ciudad, y siguió caminando el hombre, y la mujer se fue detrás de él, y él se le quedó viendo y le dijo: eres libre, puedes irte con tu familia. Pero la mujer agradecida cayó llorando ante los pies de este hombre y le dijo que le iba a servir toda su vida por ese acto de amor que había hecho por ella. Mis hermanos, el Señor Jesucristo ha hecho todo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. El justo por los injustos. Fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y ahora nos ha llamado para formar parte de su familia. Debemos estar muy agradecidos con Él por lo que Él ha hecho, y debemos ser muy diligentes en la vocación para la cual hemos sido llamados, y debemos ir creciendo en lo que hemos hablado en esta hora. Entonces, queridos hermanos, no debemos olvidar que el llamado a la vocación cristiana nos debe llevar a ser diligentes y a dar fruto. Quiero que oremos en esta hora, agradeciendo a Dios porque nos permite reflexionar en su palabra y nos hace ver cuál es su voluntad, y de esa manera nosotros podemos buscar agradarle siempre a Él. Padre que estás en los cielos, te alabamos porque tu bondad es infinita. Te alabamos porque tú eres Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Te alabamos porque nos permites estudiar tu palabra y nos permites en esta hora reflexionar sobre nuestras vidas, y nos anima a ser diligentes tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos día a día ir creciendo, pareciéndonos a Jesucristo, que tu Santo Espíritu a través de tu palabra pueda ir forjando nuestras vidas, y que de día en día nosotros vayamos creciendo, pareciéndonos más a Cristo nuestro Señor. Te suplico que tú nos ayudes en estos días difíciles de pandemia. Guárdanos en el hueco de tu mano. Por aquellas personas que están muriendo sin conocerte, te suplico que tengas piedad de ellos, y que ahí en donde ellos están alguien pueda tener la gracia de presentarles, un creyente, de presentarles la verdad gloriosa del Evangelio para que puedan conocerte. Ayúdanos, Señor, a como iglesia, en cualquier lugar en que nos encontremos, podamos ser luz y sal en medio de este mundo que está en oscuridad, y que las personas que no te conocen puedan también experimentar el amor de Jesús por medio de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos.